Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern. También me acompaña el doctor David Watts y Don Paul. Así es. Y Josh Rosenstern y Dave Smith. Y bueno, yo espero que no se ofendan que yo esté molestando a estos hermanos. Yo tengo más edad que todos ellos. Y sé que no lo aparento, pero... y todavía, ¿verdad? Bueno, yo creo que tal vez sí un poquito. Pero no importa. Bueno, una señora en una de los previos maratones dijo que yo tengo más edad que usted y usted se ve menor que yo. Y yo le dije, bueno, usted debe de buscar unos lentes. El caso es que, bueno, vamos a continuar el estudio en el versículo 4, por favor, John. ¿Quiere que regresemos al tercer versículo? Estábamos leyendo eso el último programa. Sí, claro, adelante. Muy bien. Acerca de su hijo. Estamos en Romanos capítulo 1. Se refiere a Jesús, que es el mensaje principal del Antiguo Testamento. Y vamos a tratar con esto un momento. Es tan difícil leer el Antiguo Testamento y no comprender que Jesús es el Hijo de Dios y que uno viene que libertará a la humanidad, etcétera, etcétera. Es tan difícil entender Jesús, eso, yo no. creerlo. Es el caso, por ejemplo, como Josh lo dijo momentos atrás, de incredulidad. Jesús le dijo a los fariseos y a aquellos, les dijo, si creyeran en Moisés me hubieran creído a mí, indicando que las escrituras de lo que Moisés escribió en el Pentateuco, bueno, los primeros 5 libros de la Biblia eran suficientes. Sin embargo, aquí en el versículo anterior dice que los profetas, así que lo que Moisés y lo que los profetas escribieron, todo dirigía a Cristo, todo está lleno de la profecía de que el Mesías iba a entrar al mundo. Las consecuencias, Isaías capítulo 53 debió haber sido un ejemplo claro. El Salmo 22 también hubiera sido un ejemplo perfecto. La claridad de lo que necesitaba suceder para la humanidad era la expiación de pecados. El Salmo 2 lo dejó en claro también: honrad al Hijo para que no se enoje. No lo podemos dejar más claro que eso. Lo podemos ver en hebreo también, de acuerdo a cómo se traduce a nuestro idioma. Muchas claras referencias. Yo recuerdo al doctor Murray, quien usted conoció, el doctor Robert Murray, un judío que le dio su corazón a Cristo. Él era un erudito hebreo que tradujo una de sus versiones del libro de los ¿No Salmos. fue ese el que vino aquí? Sí, vino para acá. Bien. Y él dijo que estaba tan claro como el día, y es lo que lo trajo él al entendimiento de Cristo cuando leyó el Salmo 2. Honrada al Hijo. ¿Qué quiere decir el Hijo? Y después él fue inspirado a leer más adelante los evangelios, como él dijo, y se dio cuenta de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si nos fijamos en el ejemplo de mi abuelo, tu padre, otro ejemplo perfecto. Nació y creció en Berlín, Alemania, durante o justo antes del levantamiento del Tercer Reich. Ellos tuvieron que salir de Alemania, como todo el mundo conoce la historia. Judío, ¿verdad? Sí, él ya falleció, pero tuvo que salir de Alemania por causa de la persecución. Pero después de esto y después de haber visto lo que sucedió, Pops, nosotros le llamábamos a él con afecto, él básicamente, si es que entiendo correctamente por la historia, él llegó al punto en el que dijo, yo no sé si me importa mucho aprender o adorar a un Dios que pueda permitir que todo esto suceda, lo que le sucedió a mi pueblo, los judíos. Sí, eso fue un pensamiento básico entre el pueblo alemán. Correcto. Y en un sentido, podemos entender eso. Hay mucho más entendimiento de eso viendo lo que sucedió, Así pero es. la historia no termina ahí. ¿Y qué hemos hecho para merecer eso? Correcto, sí, exactamente. Pero ahora, viviendo en los Estados Unidos, teniendo familia, casado con mi abuela que era de Francia, por lo tanto era católica, todos ustedes crecieron viendo ambas religiones, ambos lados de la ecuación. Pero yo recuerdo que Pops me dijo esto una de las veces que lo visité. A él se le dio la tarea y el reto, de parte de mi abuela, de hacer una cosa. Ella había aceptado al Señor ya, y ella le dijo, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Y sabe qué? Lo hizo. Él leyó la Biblia, y aún después de haber leído la palabra de Dios, él estuvo muy cerca, pero después estaba viendo un programa en la televisión, habiendo leído la Biblia de principio a fin, leyendo acerca de Jesucristo, y después encendió el televisor y vio en una programación cristiana un servicio de sanidad.
Y él dijo, yo estuve muy cerca de creer, pero lo que sucedió fue que yo vi en la televisión y yo vi a una persona que creo que estaba paralizada. Recibió oración en el nombre de Jesús. Y ese individuo paralizado fue sanado ante mis ojos y él dijo, ya no podía seguir huyendo, no podía seguir explicando la razón. Yo vi en el nombre de Jesús, alguien fue sanado y no podía huir de ello más y le dio su corazón a Cristo. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, cosas en el cielo, cosas en la tierra y cosas debajo de la tierra, que Jesucristo es Señor, El Hijo de el Dios. Hijo del Dios omnipotente, alabado Dios. Creo que lo que John presentó en el segundo versículo, él promete a través de sus profetas que el Evangelio no es algo nuevo, sino algo muy antiguo en el plan de Dios. Y que Pablo, bueno, está trayendo de vuelta algo que él está, bueno, está haciendo algo muy antiguo en el plan de Dios. Así que cuando predicadores modernos sienten como que tenemos que desconectarnos del Antiguo Testamento, yo no puedo entender por qué lo queremos hacer, porque podemos ver los tipos y las sombras y vemos a Cristo a través de todo el Antiguo Testamento y vemos que la historia del Evangelio, las historias y muchas otras cosas que si uno trata de denigrar o de desconectarse del Antiguo Testamento, uno se va a perder la historia completa y todo el consejo de la palabra de Dios cuando uno lo hace. Lo que Él está enseñando, Él no trajo algo nuevo, Él trajo algo muy antiguo, prometido a través de sus profetas y bueno, no fue una invención del hombre, no fue una invención de Pablo, sino algo que se había profetizado y enseñado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Así es, sí. ¿Me permite decir algo y hacer un comentario, hermano Swagger? Todo el tema de la encarnación, tan misterioso y tan profundo como lo es, sí es muy difícil entender. Con la mente natural uno no puede comprenderlo. Yo no puedo y he estudiado esto toda mi vida. Yo recuerdo que estuve en el seminario liberal y los profesores liberales, ellos no estaban de acuerdo con ninguno de los milagros. Ellos vieron la humanidad aún, pero cuando se trataba de los milagros, las historias, no podían aceptarlas. No podían creer en lo sobrenatural. No podían creer ese lado. Ellos entendían toda la enseñanza del Antiguo Testamento del Mesías, lo entendían y ellos creen que Cristo era eso hasta cierto punto, pero no podían creer. Ellos explicaron de esta manera, dijeron que las historias de los milagros en la Biblia son mitos añadidos. Y yo estaba ahí sentado, un joven pentecostal, escuchando eso. ¿Le permitieron responder? Bueno, jamás les dije, yo era muy tímido y no dije palabra alguna, solo escuché. Estuve en ese seminario un año y finalmente yo le dije al Señor, yo tengo que salir de aquí porque no puedo soportarlo más. Yo no valoro su certificación lo suficiente para soportarlo más. Así que lo hice, salí de ahí, el Señor me llevó a un seminario bautista donde enseñaban la Biblia como la palabra real de Dios, pero de vuelta al punto de la encarnación. Miren, lo que Josh mencionó acerca de que su abuelo vio un milagro. En algún lugar en la mente de una persona, Dios tiene que revelarle que Él es real y que Él puede manifestarse a nosotros de una manera como Pablo. Pablo era muy devoto en su fe, pero él no creía en Cristo como Mesías. Pero en ese camino a Así es. Damasco tuvo esa epifanía, esa revelación, lo tumbó y él creyó después de eso. Y después, miren, yo creo que yo he hecho esta oración muchas veces. Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, obra sanidades, muéstrele al pueblo que la palabra de Dios es real. Y yo creo que la mente secular de hoy, miren, los miles de ateos que están enseñando en estas universidades están promoviendo teología anti-Dios, escritura anti-sobrenatural. Y en muchos casos, lo único que funciona
es cuando el poder de Dios se manifiesta. Sí, Harvard acaba de contratar a un ateo para Sí, su capilla. sí, sí, así es. Yo leí acerca de eso, no me sorprende, Sí. no me sorprende, pero es terrible, es Cuando Harvard increíble. fue establecida años atrás, dos hombres llegaron a un lugar antes de los automóviles, ¿no? Y vino una tormenta. Ellos vieron una casa a la distancia que tenía luz, entonces pensaron, vamos allí, vamos a quedarnos a pasar allí la noche. Ellos iban a caballo, estaba lloviendo muy fuerte, se detuvieron y un caballero les saludó, les dio la bienvenida, sí, pueden quedarse aquí en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, había una puerta que llegaba a la sala y el caballero estaba leyendo allí. Así que bueno, él se veía de cierta manera y pensaban, bueno, tal vez sea peligroso, tal vez puede que venga aquí y nos puede matar este hombre. Entonces uno de ellos abrió la puerta un poco y se quedó mirando. Un momento cerró la puerta, se dio vuelta y dijo, no tienes nada por qué preocuparte. Le preguntaron, pero ¿por qué? Él está leyendo la Biblia, ese hombre. Ahí Y ellos está. se llamaban ser ateos y aún dijeron, él está leyendo la Biblia, queriendo decir, él está bien. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo alguien puede contratar a un ateo? Me parecería a mí que está realmente dañando el propósito, ¿no? Sí, Sí, eso nos un muestra que capellán ateo. no les importa nada. Si estoy enseñando matemática, no quiero enseñar Esto otra nos muestra cosa. cómo uno puede estudiar teología y realmente no internalizarlo, solamente estudiarlo como una disciplina y como historia. Y tenemos que irnos a la pausa. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que no se vayan. Leamos el versículo otra vez. Antes de seguir adelante, hemos estado hablando de la realidad de las Escrituras y de Cristo, pero hay un problema en la iglesia. La mayoría de la iglesia no cree lo que Eso es estamos verdad. diciendo. Yo leí un reporte recientemente, una lista muy larga. ¿Cuántos creen que él era el Hijo de Dios? Y el número era sorprendente. Y estoy hablando ahora de predicadores e iglesias, todo tipo de denominaciones. ¿Cuántos creen que él realmente resucitó de entre los muertos? La mayoría no lo creía. Te interrumpí. No, solo lo estaba exponiendo. Yo pienso que hay un problema grande. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos? Es muy obvio. Ellos ni creen en este libro, no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, mucho menos el Hijo del Hombre. No es sorpresa. Si no comenzamos con que las escrituras son inspiradas y que son inherentes e infalibles, sin Ujú. error, y que contienen todo lo que uno necesita para llegar al cielo y tener una relación con Dios, si uno no comienza con eso, entonces todo lo demás es filosofía. Bueno, Como pero dijimos acerca de este capellán de Harvard, uno puede estudiar teología y no internalizar. En institutos seculares enseñan características del Nuevo Testamento y la vida de Cristo y es enseñado por, tal vez a veces se enseña por un ministro, pero a veces solo se enseña por una persona secular que fue al seminario, pero que no tiene una relación real con Dios, solo tienen mucho conocimiento. Uno de mis ex profesores que yo tuve en la universidad, un hombre brillante, con doctorado, él tuvo un desliz gradual convirtiéndose en una persona más liberal a lo largo de los años y ahora él está viviendo su vida como una mujer. Y bueno, simplemente eso es difícil y es duro para mí pensar en eso porque me entristece mucho eso, pero eso es lo que puede suceder cuando uno pierde la infalibilidad, la inherencia de la escritura y si uno deja de creer que es inspirada, la palabra de Dios es inspirada. Apenas el día de hoy leí yo cómo la Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos, que es una denominación muy liberal, contrataron a un, o más bien establecieron a un obispo transgénero para que pudiera supervisar 200 de sus iglesias. Una mujer que se identifica como un hombre es la obispo de 200 iglesias
en la Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos. Si eso no es apostasía, si eso no es No es. herejía, si eso no es una señal de el fin de los tiempos en los que vivimos, yo no sé qué más puede ser. Y el hecho de que en una iglesia, que esto sea algo que uno puede... En la iglesia de En una Lutero. iglesia luterana. Lutero Sí. se diera vueltas en su tumba si él viera la iglesia luterana de la manera como está el día de hoy, porque honestamente, básicamente es un grupo universalista y honestamente yo no sé por qué la gente quiere ir a ese lugar cuando solo se reúnen y se juntan y dicen que todos los caminos y todas las sendas llevan a Dios. Yo no sé ni siquiera por qué se molestan o cómo pueden sobrevivir esa denominación. Estas personas no son No son salvas. salvos, no. No Pero yo creo creen en lo que son absoluto. apóstatas. Exacto, no son salvos en lo absoluto. Y yo creo que, respaldando lo que estoy diciendo, cuando usted fue salvo, cuando yo vine a ser salvo, aunque nosotros no teníamos mucho conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Aún creíamos que Así es. Jesucristo era el Hijo de Dios. El Hijo No había de duda Dios, de ello. sí. En mi mente, en mi espíritu, que Jesús era quien él Así decía es. que era. Porque tuvimos un encuentro real con el Dios verdadero, Así tuvimos un es. encuentro real y Dios nos dio esta palabra y la ha preservado a lo largo de 2000 años. No ha sido corrompida, no tiene errores. Él no nos dio un camino para el cielo y sin asegurarse de que no supervisara ni cuidara de su obra, Así ni es. la preservaría a Exacto. través de los años. Así que podemos tener confianza sabiendo que esta es la palabra inspirada de Dios y es infalible porque esto contiene todo lo que necesitamos para llegar al cielo, Así sin es. importar qué es lo Exacto. que algún experto o teólogo diga. Por eso es que yo le animo a los estudiantes, yo quiero que vayan al seminario, yo quiero que vayan a la universidad, porque necesitamos a teólogos pentecostales, pero no permitan que nadie los convenza a dejar su relación con Dios. No se llenen tanto de conocimiento que pierdan su relación y su fuego del Espíritu Santo y pierdan su relación, porque ha sucedido una y otra vez. Y miren, tal como el hermano Gray, yo también fui a un seminario bautista para mi doctorado y tenemos muchos desacuerdos teológicamente con los bautistas, pero ellos valoran la palabra de Dios y ellos enseñan la palabra de Dios como inspirada e infalible. Y hubieron muchas otras cosas que yo cuestionaba si estaban bien o no, pero si uno entra a la crítica, lectura y respuesta de la interpretación bíblica, entonces uno dice que la comunidad tiene la interpretación final de lo que la escritura es, y ese es un desliz peligroso porque uno puede hacer que la palabra de Dios diga lo que usted quiera que diga. Por ende, todas las Nosotros traducciones no bíblicas. debemos remover lo esencial de la salvación. Y nosotros podemos estar en desacuerdo sobre las distintas situaciones, ¿no? que nos llevan a eso y no lo incluye, pero en lo que tiene que ver con lo que toma para ser salvo, nosotros Sí, tenemos que estar de acuerdo en eso. así Y es, eso es creer al absolutamente. Señor Jesucristo y aceptarlo como Salvador. Tiene que ser así. No puede ser de otra manera para una persona ser salva. Y yo lo he escuchado a usted decir muchas veces, cuando usted hace la oración de fe, cuando usted ora, que usted cree que Cristo resucitó, Así uno es, tiene que así creer es, que Él murió y así resucitó es. y que Él vive hoy. Pero si no creen en eso, no pueden ser salvos. No lo Miremos, pueden. miremos el liderazgo de la iglesia cuando Cristo vino. Ellos no creían en la palabra de Dios, no creían. La palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, Así es, y ellas son las que así dan es. testimonio de mí, Así enfrente de es, ellos, y ni lo podían ver. La iglesia de Laodicea, eso es lo así que estamos es, viviendo sí, ahora. Los correcto, discípulos fueron llamados analfabetos e ignorantes, correcto. comparados al aprendizaje de los líderes religiosos, pero ustedes Don, estuvieron con él. ambos, usted y David, ¿hubo algún momento en el seminario, el tiempo, la manera que haya sido, que algo se dijo, se hizo, que causó que duda llegase a su corazón? Permítame responder y decir que sí. Ah, cuando entraron al tema de las traducciones, yo no recibí entrenamiento en el griego o hebreo. Así que cuando entraron a todo eso y me impresionaron porque tenían doctorados y
habían estudiado en Harvard, Yale, en Tübingen, diferentes lugares, y citaban el griego y el hebreo. Estaba mucho más allá de mi entendimiento, no lo podía yo entender, y lo hacían mucho porque estaban muy adaptados a eso. Y eso continuó varias semanas y meses, hermano Swagger. Y al trabajar en su posición básica, que era que todo lo sobrenatural de lo antiguo y lo nuevo no sucedió. Así que Dios realmente no reveló su poder. La gente lo inventó, lo pusieron en la Biblia. Ahí está. Así que yo les mencioné esto antes. Un estudiante levantó su mano e hizo la pregunta. Dijo, doctor, tal y tal. Escucho lo que dice. Yo pastoreé una iglesia pequeña aquí. Yo no sé qué debo predicar el domingo, porque tengo que traer un sermón. Y el profesor dijo, ese es el trabajo más difícil de ser un pastor. Es determinar qué es correcto en la Biblia y qué es incorrecto. Dios. Y yo estaba ahí pensando, usted es un idiota absoluto. Tengo que salirme de aquí, señor. Tengo que salirme de aquí antes de que le dé un golpe. Eres de los míos. Eres de los Pero míos. eso me airó mucho. Y yo quería salir de ahí. Yo le dije a Donna. Y le lo dije, dejaste, ¿no? Sí, le dije, yo tengo que salir de aquí. Yo jamás le revelé a Donna la respuesta a esa pregunta que usted acaba de hacer. Hubieron momentos en los que yo estuve listo para dejar la fe pentecostal. Estamos hablando de lo que la teología liberal le hace a uno. Miren, mi fe fue probada. Sí. Fue probada. Y yo luché. Y les digo, ya he dicho esto antes, permítanme decirles otra vez que cuando yo regresé a la iglesia del hermano Nichols, la iglesia Faith Assembly en Fort Worth, él predicaba y la unción de Dios descendía y el poder de Dios caía dentro de esa iglesia y yo sentía su presencia, comenzaba a llorar y Donna no lo sabe, pero yo estaba ahí sentado pensando, Señor, yo siento tu presencia, sé que eres real. Yo salía de esa iglesia y decía, Señor, yo puedo pelear con ese diablo una semana más. Y yo lo hice durante un año y después salí y entré a un buen seminario bautista conservador. Y por cierto, en aquellos días no habían seminarios pentecostales en ningún lugar. Sí. En ningún lugar. Sí. Bueno, para mí se hizo muy popular cuando estaba en la universidad. Los calvinistas reformados, habían muchos de los que llamaban ellos jóvenes reformados, así que yo me encontré en un periodo de formación espiritual, no donde yo iba a aceptar, pero realmente estudiando el calvinismo, estudiando la historia de la iglesia y pensé, bueno, porque muchos de los reformistas eran grandes hombres de Dios de muchas maneras y predicadores del gran despertar eran calvinistas reformados, así que yo me encontré estudiando eso mucho, pero no podía llegar a entender cuál era la idea de que Dios podía crear a alguien que viviera su vida, que muriera y que se fuera al infierno y que jamás tuviera la opción de decidir, que simplemente nacerían y morirían en el infierno sin llegar a ver. No lo podía ver yo en la naturaleza y el carácter de Dios, pero eso realmente fue la única lucha para mí, que iba en contra de la manera como yo había crecido, estar tiempo estudiando, porque, bueno, esto se convirtió en algo muy popular durante mi tiempo en el seminario, el calvinismo. Bueno, los seminarios que él estudió, uno de ellos era abierto casi sobre su creencia atea. Sí. Y había otro grupo que era bíblico, ¿no? Correcto. Relativamente hablando, ¿no? Pero los lugares donde tú estudiaste, lo que estoy tratando de preguntar es, los profesores que tuviste, ¿alguno provocó que dudases de los fundamentos de la fe? Sí, miren, no hay mucho tiempo ya, pero podemos hablar de eso en el próximo programa. Bien, entonces ya volvemos. No, volvemos en la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.